A veces lo más perturbador no es el grito que rompe el silencio, sino la facilidad con la que ciertos sonidos se convierten en parte del paisaje. Hay episodios en el fútbol que no necesitan nombres completos ni fechas exactas para ser comprendidos, porque su importancia no reside en el dato, sino en lo que revelan sobre el funcionamiento de los espacios que creemos civilizados. Esta es la historia de una noche europea, de un estadio lleno, de un jugador experimentado y de algo que ocurrió sin que el mundo se detuviera a mirarlo. No hubo alarmas, no hubo interrupciones, no hubo quiebre visible en la ceremonia del espectáculo. Y quizás precisamente por eso vale la pena detenerse en lo que pasó. Dani Alves llegó a aquel estadio como uno de los defensores más laureados de su generación. No era un jugador cualquiera ni alguien que recién se asomaba a las grandes competiciones. Era un futbolista con años de experiencia en las ligas más importantes, con títulos acumulados, con una carrera construida sobre la base del talento, la disciplina y una capacidad de adaptación que lo había llevado a triunfar en distintos países y bajo distintas presiones. Sabía lo que era jugar frente a multitudes hostiles, conocía el sonido de las silbatadas, entendía el peso de los partidos decisivos. Había estado en finales, había levantado copas, había conocido el reconocimiento internacional. Pero esa noche, en un estadio europeo cuyo nombre no importa tanto como lo que representa, algo distinto empezó a filtrarse entre el ruido habitual de las gradas. Al principio, los insultos llegaron mezclados con el clamor general. No eran el único sonido, ni siquiera el más fuerte. Eran palabras que se camuflaban entre los cánticos, entre los gritos de aliento y las protestas por las decisiones arbitrales. Llegaban desde algún sector del estadio, lanzadas con la certeza de que serían absorbidas por el volumen colectivo. No había un momento de explosión. No había un instante donde todo se detuviera para señalar lo evidente. Era un goteo constante, una presencia que se instalaba sin necesidad de anunciarse, como si formara parte del guión esperado de aquella tarde. Dani Alves continuaba jugando, moviéndose por el lateral, recibiendo pases, cumpliendo su función táctica, mientras esas voces seguían llegando. No había cámaras enfocándolo en ese momento con intención de capturar su reacción. No había comentaristas deteniéndose para mencionar lo que estaba sucediendo. El partido avanzaba. Quien ha jugado al fútbol profesional conoce el peso de la concentración. Sabe que mantener la mente en el balón cuando el entorno se vuelve adverso es un ejercicio que exige más que técnica. Exige voluntad, control emocional, capacidad de disociar lo que viene de afuera de lo que debe hacerse adentro del campo. Pero hay agresiones que no se detienen en la superficie. Hay palabras que no necesitan gritos para penetrar. Los insultos racistas tienen esa característica particular. No requieren ser los más sonoros para ser los más efectivos. Funcionan porque cargan un peso simbólico que excede el volumen. Cada repetición es una confirmación. Cada frase lanzada desde el anonimato es un recordatorio de que en ciertos espacios la identidad puede convertirse en blanco legítimo sin que nadie intervenga. Dani Alves siguió corriendo, siguió defendiendo, siguió tocando el balón. Desde afuera, nada parecía distinto. El partido no se detenía. Los jugadores no abandonaban el campo. Los árbitros no consultaban con los delegados. Las autoridades del estadio no activaban protocolos visibles. Todo continuaba bajo la lógica implacable del espectáculo. 90 minutos, un marcador, un público que paga por estar ahí. Pero adentro, en la experiencia del jugador, algo diferente estaba ocurriendo. Cada contacto con el balón, cada sprint hacia adelante, cada recuperación en defensa, se volvía una tarea ejecutada bajo un ruido de fondo que no debería estar ahí. La hostilidad de una hinchada rival es parte del juego. La hostilidad racista es otra cosa. Una atraviesa la competencia, la otra atraviesa la dignidad. En las gradas, quienes lanzaban los insultos lo hacían con la tranquilidad de quien sabe que no habrá consecuencias inmediatas. No había pausa, no había señalamiento, no había intervención. El estadio seguía funcionando como una máquina de emociones y dinero, indiferente a lo que ocurría en uno de sus rincones. Y esa indiferencia, esa ausencia de respuesta, se convertía en parte del problema. Porque cuando una agresión no genera reacción, cuando un acto de violencia verbal es absorbido sin que nadie se detenga, se está enviando un mensaje. El mensaje es simple. Esto no es lo suficientemente grave como para interrumpir el flujo. Esto puede esperar. Esto, en el fondo, es tolerable. La narración de aquel partido vista desde afuera sería la de un encuentro más en el calendario de competiciones europeas. Habría análisis tácticos, estadísticas de posesión, valoraciones sobre el rendimiento colectivo. Pero para Dani Alves la narrativa era otra. Era la de un hombre que,
A pesar de haber alcanzado todo lo que el fútbol profesional puede ofrecer en términos de reconocimiento, seguía siendo reducido a su color de piel en un estadio lleno de espectadores. No importaba cuántos trofeos hubiera ganado, no importaba cuántas veces hubiera demostrado su valía en los campos más importantes del mundo. En ese momento, en aquel estadio, para un sector de las gradas, él no era un futbolista de élite, era un objetivo. Lo inquietante de esta historia no es solo lo que pasó, sino lo que no pasó. No hubo titulares estruendosos al día siguiente. No hubo condenas públicas inmediatas. No hubo sanciones ejemplares que detuvieran el calendario para marcar un precedente. El partido terminó, los equipos se fueron, el estadio se vació y la rutina siguió su curso. Hubo, quizás, alguna mención breve en informes posteriores, alguna declaración institucional de protocolo, alguna promesa genérica de investigación. Pero nada que alterara la inercia del sistema. Nada que hiciera sentir que lo ocurrido merecía una respuesta proporcional a su gravedad. Y esa desproporción es, en sí misma, reveladora, porque confirma que el racismo en el fútbol no siempre se presenta como crisis. A veces se presenta como ruido de fondo, como algo que sucede, que se sabe que sucede, pero que no alcanza el umbral de lo intolerable. Y cuando algo no alcanza ese umbral, cuando no genera el escándalo necesario para forzar un cambio, se vuelve parte del paisaje, se normaliza. Se convierte en uno de esos episodios que los jugadores aprenden a soportar como parte del precio de estar en el escenario más grande. Dani Alves, en algún momento de aquel partido, debe haber sentido el peso de esa contradicción. Estar en lo más alto de su profesión y al mismo tiempo ser tratado como si ese logro no importara frente a la arbitrariedad del prejuicio. Es una experiencia que muchos futbolistas de origen africano, latinoamericano, asiático han vivido en distintos estadios europeos. Una experiencia que no siempre genera el mismo nivel de atención mediática, que no siempre es documentada con la misma urgencia, que no siempre provoca la misma indignación colectiva. Hay casos que se vuelven virales, que movilizan campañas, que generan sanciones. Y hay casos que simplemente ocurren y se disuelven en el olvido. Este fue uno de esos casos que no generó el terremoto. Y tal vez precisamente por eso merece ser recordado. Porque lo que quedó claro aquella noche no fue la capacidad del sistema para responder, sino su capacidad para absorber, para seguir adelante sin detenerse, para permitir que un jugador consolidado, respetado, con una trayectoria impecable, fuera sometido a una forma de violencia que no dejó marcas físicas, pero que dejó una certeza. Incluso en los estadios más modernos, incluso en las competiciones más prestigiosas, hay espacios donde el racismo puede operar sin consecuencias inmediatas. La experiencia de ser insultado por el color de la piel en medio de un partido no es algo que se resuelva con un gol, ni con una victoria, ni con el aplauso del público. Es algo que queda, que se acumula, que se suma a otras experiencias similares vividas en otros estadios, en otras ciudades, bajo otras circunstancias. Es un recordatorio constante de que para algunos el fútbol no es solo un espacio de competencia deportiva, sino también un espacio donde se reproducen las jerarquías raciales que existen fuera del campo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde otro lugar. Porque hay aspectos del deporte que no aparecen en las estadísticas, que no se discuten en los análisis tácticos, pero que forman parte esencial de la experiencia de jugarlo y de mirarlo. Hay silencios que dicen tanto como los gritos, y hay episodios que merecen ser contados no porque sean excepcionales, sino porque son demasiado frecuentes. Lo que ocurrió en aquel estadio europeo no fue un accidente, no fue un malentendido, no fue el resultado de un grupo aislado de individuos descontrolados. Fue el resultado de un sistema que permite que ciertas agresiones se deslicen sin generar alarmas suficientes. Un sistema donde la prioridad es que el espectáculo continúe, que los ingresos fluyan, que las transmisiones no se interrumpan. Y dentro de ese sistema, un jugador como Dani Alves, con todo su prestigio y su experiencia, se convierte en alguien que debe soportar lo que no debería ser soportable. La pregunta que queda flotando después de aquel partido no es si Dani Alves pudo seguir jugando. Claramente pudo. La pregunta es qué significa que haya tenido que hacerlo. ¿Qué dice sobre el fútbol el hecho de que un jugador pueda estar siendo agredido verbalmente por su origen racial y, aún así, se espere que mantenga la compostura, que cumpla con su función, que no reaccione de manera que pueda ser señalada como inapropiada? Porque ahí está la trampa. Si el jugador se detiene, si protesta, si interrumpe el juego, corre el riesgo de ser visto como el problema, como alguien que no puede manejar la presión, como alguien que está siendo demasiado sensible. Pero si continúa,
Si absorbe la agresión sin respuesta visible, se refuerza la idea de que eso es algo con lo que se puede convivir. Dani Alves eligió continuar aquella noche, no porque lo que estaba ocurriendo fuera aceptable, sino porque la estructura del espectáculo no dejaba espacio real para otra opción. Y esa falta de opciones es, en sí misma, una forma de violencia. Es obligar a alguien a elegir entre su dignidad y su profesión, entre el derecho a ser respetado y la obligación de cumplir con el contrato, entre el deseo de señalar lo que está mal y la certeza de que hacerlo puede generar más problemas de los que resuelve. Después del partido, cuando los análisis se publicaron, cuando las estadísticas se procesaron, cuando los puntos se sumaron a la tabla, lo que había pasado en las gradas quedó relegado a una nota al pie, y es que quedó registrado. Porque el racismo que no genera escándalo es el racismo que más fácilmente se olvida. Es el racismo que no tiene rostro, que no tiene nombre, que no tiene un momento viral que lo haga indefendible. Es el racismo que se diluye en la normalidad del espectáculo, que se convierte en uno más de los costos invisibles de estar en el campo de juego. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia, porque aunque lo que pasó en aquel estadio europeo involucró a un jugador específico y a un grupo específico de agresores, la dinámica que lo permitió no es exclusiva de un país ni de una competición. Es una dinámica que atraviesa el fútbol en muchos lugares, que se repite bajo distintas formas, que se adapta a distintos contextos pero que mantiene la misma estructura, la del prejuicio que se permite porque no genera consecuencias suficientes. Lo que Dani Alves vivió aquella noche no fue un episodio aislado en su carrera, fue uno de varios, y esa repetición es importante, porque muestra que el problema no es circunstancial, no es accidental, no es algo que pueda resolverse con una campaña publicitaria o con un eslogan en las camisetas, es algo estructural, es algo que está integrado en la forma en que ciertos estadios operan, en la forma en que ciertas hinchadas se comportan, en la forma en que ciertas instituciones responden, o mejor dicho, en la forma en que no responden. El racismo en el fútbol tiene muchas caras. Está el racismo explícito, el que genera titulares, el que provoca sanciones. Y está el racismo normalizado, el que se absorbe sin reacción, el que se tolera porque no alcanza el nivel de lo escandaloso. Este segundo tipo es en muchos sentidos más difícil de combatir, porque no tiene un momento claro de crisis, no tiene un punto de quiebre que obligue a actuar. Simplemente está ahí, como un ruido de fondo constante, como una presencia que los jugadores aprenden a reconocer y a soportar. Para Dani Alves, aquel partido fue una confirmación de algo que ya sabía, que incluso siendo un jugador consolidado, incluso habiendo ganado todo lo que se puede ganar, incluso siendo respetado por sus compañeros y por gran parte del mundo del fútbol, hay espacios donde nada de eso importa, donde lo único que importa es el color de su piel. Y esa reducción, esa negación de todo lo que ha construido, de todo lo que representa como profesional, es una de las formas más crueles de violencia simbólica, porque le dice que, no importa cuánto logre, siempre habrá quienes lo vean únicamente a través del filtro del prejuicio racial. La ausencia de una respuesta contundente después de aquel partido no fue solo una falla administrativa. Fue una declaración. Fue decir, sin decirlo explícitamente, que hay agresiones que no merecen detener la máquina, que hay violencias que pueden ser procesadas sin urgencia, que hay jugadores cuya dignidad es negociable frente a la continuidad del espectáculo. Y esa jerarquización de las violencias es en sí misma una forma de racismo, porque confirma que no todas las agresiones son tratadas con la misma seriedad, que no todos los jugadores reciben la misma protección, que no todas las víctimas importan de la misma manera. Comparte este video si crees que el silencio también es una forma de participación, porque lo que pasó en aquel estadio no pasó en el vacío. Pasó frente a miles de personas, frente a autoridades del club, frente a delegados de la competición, frente a cámaras de televisión. Y la decisión colectiva de no intervenir, de dejar que el partido siguiera su curso sin interrupciones, fue una forma de participación. Fue elegir el espectáculo por sobre la dignidad, fue priorizar la normalidad por sobre la justicia. Dani Alves terminó aquel partido. Cumplió con su función, volvió al vestuario, se duchó, se cambió, respondió las preguntas de protocolo que le hicieron los periodistas. Y probablemente, en algún momento de la noche, cuando el ruido del estadio ya había quedado atrás, se enfrentó con el peso de lo que había vivido, con la certeza de que una vez más había tenido que soportar algo que ningún jugador debería soportar, con la frustración de saber que probablemente no habría consecuencias reales para quienes lo habían agredido, con la rabia contenida de quien entiende que el sistema no está diseñado para protegerlo, sino para proteger la continuidad del espectáculo. Esa noche en el estadio europeo no cambió el curso del fútbol, no generó reformas institucionales,
No provocó un debate profundo sobre el racismo en las gradas. Simplemente ocurrió y fue absorbida por la rutina. Pero para Dani Alves y para muchos otros jugadores que han vivido experiencias similares, esa noche quedó como una marca más en una colección larga de episodios que confirman algo incómodo: que el fútbol, a pesar de todas sus declaraciones públicas contra el racismo, todavía tiene espacios donde ese racismo puede operar sin que nadie se detenga a mirarlo de verdad. Lo que queda, después de contar esta historia, no es una conclusión cerrada ni una respuesta definitiva. Lo que queda es la sensación de que algo sigue sin resolverse, que hay episodios que merecen más atención de la que recibieron, que hay jugadores que merecen más protección de la que se les ofreció, que hay agresiones que no deberían ser toleradas bajo ninguna circunstancia, pero que siguen siendo toleradas porque no generan el nivel de crisis necesario para forzar un cambio. Y mientras eso siga siendo así, mientras el racismo pueda filtrarse entre los gritos de un estadio sin que nadie accione los mecanismos de intervención, historias como la de aquella noche seguirán ocurriendo. Seguirán siendo vividas por jugadores que tienen que elegir entre su dignidad y su profesión. Seguirán siendo absorbidas por la inercia del espectáculo. Seguirán dejando marcas que no aparecen en el marcador, pero que quedan grabadas en la memoria de quienes las vivieron.